Abre tu Biblia, por favor, en el libro de el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17. Vamos a aprovechar este tiempo de la Santa Cena para hablar un poco de un término que muchas veces conocemos, pero que vale la pena profundizar e ir un poco más allá. Voy a hablar acerca del arrepentimiento y vamos a ligarlo con un poco de base doctrinal y de la doctrina de la cena del Señor Jesucristo. Para comer del pan y beber de la copa necesitamos el arrepentimiento. Y muchas veces oímos la palabra o entendemos la palabra, pero yo quisiera que hoy nos metiéramos un poquito más a este precioso tema y viéramos algunas características o algunas evidencias que nos harán llegar a una verdadera convicción de arrepentimiento. Muchas veces creemos que el arrepentimiento es solamente recordarnos de algún pecado o de alguna falta o de algo que hemos hecho y seguir adelante. Muchas personas, incluso en su relación con los demás, han puesto cuotas o han puesto tal vez niveles en los cuales la otra persona, el que ha sido ofendido o el ofensor, tiene que llegar a suplir para que se vea un arrepentimiento. Y sí es importante el verdadero arrepentimiento. Todos nosotros, antes de el venir al Señor Jesucristo, estábamos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estaban así? Yo estaba así, hermano, muerto en delitos y pecados. Pero un día el Señor tocó mi corazón, cambió mi mente, cambió mi vida, y llegué a los pies de Cristo y llegué a la conclusión de solicitar y rogar el arrepentimiento, llegar a rogar el perdón. Yo quería volver a estar en amistad con Dios, y ese es un principio que encontramos en el libro de Job. Job dice: vuelve ahora en amistad con el Señor. Si por alguna razón tú estás acá o estás oyendo este mensaje o lo vas a oír, tú no conoces al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos llama a que volvamos en la amistad con Dios. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Dile a tu vecino: lo que te separa de Dios es el pecado. Estés antes de Cristo o estés siendo cristiano, pero si vives en pecado, si permaneces en el pecado que se llama iniquidad, entonces te separas de Dios, te separas de la bendición de Dios. Perdón que no enviamos a los niños. Todos los niños de Trocitos de Fe de 2 a 12 años pueden pasar. Igualmente los que no trajeron Biblia tienen los servidores Biblias. Perdón, hermanos, que hoy se me chanfleó. Gloria a Dios. Jeremías 17. Vamos a hablar acerca de ese arrepentimiento y de esa conversión que Dios demanda. Si decimos que no conocemos al Señor Jesucristo, hoy es un buen día para arrepentirnos. Si decimos que ya conocemos al Señor Jesucristo, pero todavía estamos en pecado o en pecados o el mismo pecado una y otra vez, que es iniquidad, hoy es un buen día para el arrepentimiento. Así que veamos esta condición. Jeremías 17, Dios levanta a este profeta, hombre de Dios, varón de Dios, a hablarle a un pueblo. Literalmente, diga conmigo, una tribu. Dígalo, una tribu. Si usted estudia detenidamente la palabra de Dios, de Israel, 12 tribus. Una de ellas elegida, una de ellas seleccionada, una de ellas llena de la gracia y llena de los dones de Dios. Y esa era a lo que nos vamos a referir el día de hoy, la tribu de Judá, la tribu de la alabanza, la tribu responsable de cantarle alabanzas al Señor, la tribu responsable de que hubiera o haya una adoración al Señor.
pero dice el título en la Biblia, la más común, la Reina Valera, dice el pecado escrito en el corazón de Judá. Quisiera, antes de iniciar de lleno en el tema, ver que era una tribu de Israel, ver que eran gente seleccionada para la alabanza y la adoración a Dios, con funciones específicas, con dones y talentos específicos, pero que todavía necesita que una voz profética, que una voz de Dios, que la palabra de Dios llegue a sus vidas y les diga: este es el día del arrepentimiento. Qué importante es que nunca olvidemos, hermanos, o que literalmente no se nos vaya a ocurrir pensar que como cristianos ya nos salieron alas, ¿verdad? Hay gente que cuando le toman una fotografía quieren que le salga una aureola ahí. Ay, el santito, la santita, ¿verdad? Y por supuesto debemos de reflejar santidad, debemos de dejar la vana manera de vivir. Pero hermanos, más allá de la condición externa, de la situación que nosotros podamos reflejar, importante acá que veamos que Dios conoce el corazón de los hombres. La tribu de Judá, a pesar de ser elegida, seleccionada, a pesar de ser parte de la congregación del pueblo de Israel, había algo que todavía Dios tenía que ajustar con ellos. Y hermanos, ojalá que hoy usted y yo aprovechemos que nos ajusten las cuentas. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de bendición. Dios no nos trajo hasta aquí, hermanos, no como dice el corito para volver atrás, sino que Dios no nos trajo hasta aquí, hermanos, para señalarnos, para juzgarnos. Mire que Dios tiene misericordia de la tribu de Judá y levanta un profeta y le señala su acción. Y eso es lo que hace hoy el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía, dice la palabra, hacia el arrepentimiento. Nos debe de guiar el Espíritu Santo para confrontarnos y decirnos: es tiempo de que te pongas a cuentas con el Señor. Es tiempo, óigame acá, que te pongas a cuentas con tu hermano. Diga conmigo. Porque a veces es fácil: ay, Señor, he pecado, contra ti he pecado. Y Señor, yo soy cabezón. Señor, perdóname. Y el Señor, ¿verdad? No, mi hijo, tú eres cubierto con la sangre de que recibimos la restauración, tomamos el pan y bebemos la copa. Pero en una de esas el Espíritu Santo dice: ya viste qué fácil es reconciliar tu relación con Dios, pero qué tal también mostrar tu arrepentimiento con tu hermano. ¿Qué tal ir a pedirle perdón al jefe? ¿Qué tal ir a pedirle perdón al pastor, a los ancianos, al vecino? No digamos a tu hermano. ¿Hay un corazón arrepentido delante de Dios en tu vida? ¿Tienes la capacidad de analizar, como lo vamos a ver ahora, llegar al punto de decir: es mejor que me ponga cuentas? Dice Jeremías 17: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Qué tal? Esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Diga conmigo: el pecado de Judá. Dígalo. Ahí lo evidencia Dios y es un pecado de idolatría. Fíjese que esta tribu que había sido diseñada, formada, delegada por Dios para alabanza y adoración del Señor, se desvía. Y ahí dice que ellos y aún sus hijos estaban adorando a otros dioses. Y ahí
se hicieron de un corazón que en lugar de ser palpitante por los deseos y los anhelos del Señor, que poder decir, yo necesito de Dios, yo quiero más de Dios, como hoy cantábamos, la tribu de Judá había endurecido su corazón a tal punto de que el pecado tenía que haberse labrado con cincel de hierro y con punta de diamante. Solo para que se dé una idea, usted lo ha de saber mejor que yo, pero usted sabe con qué abren los pozos petroleros. Con una especie de barreno, ¿no? Pero de grandes dimensiones, por supuesto. Pero lo que lleva a la punta de que empieza a drenar o a taladrar las capas de la tierra hasta llegar a encontrar el pozo de petróleo, lleva en la punta diamante. Así era el corazón de Judá. Por el pecado. Tenían ese corazón que tuvo que haberse escrito y labrado el pecado de Judá en esa dimensión. Imagínese, ¿estaría endurecido el corazón de los de Judá por el pecado? Versículo 3: sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. 4: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Mire, seguramente a esos profetas no los invitarían muy seguido, ¿verdad? Esos profetas que solo dicen bendición y que va a salir bien todo y que usted va a ser la última Coca-Cola del desierto. Eso los invitan a cada rato y hasta ofrenda les dan. Pero ¿qué tal una voz de Dios que te diga: arrepiéntete, cambia tu manera de ser, es tiempo de que hagamos cuentas? ¿Está tu corazón tan endurecido que no te acuerdas de pedir y de solicitar misericordia? 5: así ha dicho Jehová. Primera cosa: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne o pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Si una persona no es guiada al arrepentimiento, es porque su corazón está tan endurecido que se olvida de la voz de Dios y de la herencia que tiene en Dios. Dios tiene que llevar a revelarle y decirle: vas a perder tu vida. Y no solamente vas a perder tu vida en el pecado, la vida que estás viviendo la vas a vivir mal, sino también vas a perder la vida eterna por la cual yo di a mi Hijo Jesucristo. Así dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Pero también habla acá de que una de las circunstancias por las cuales las personas no llegan al verdadero arrepentimiento es porque confían en el hombre. No, yo las puedo. Si yo he salido aquí sin Dios. Si mi esposa me deja, no importa. Si mi esposo me deja, que no, yo me consigo otros 4. Si yo me voy de la iglesia. No, ¿sabe qué? Yo sé que el dinero me puede salvar. Maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne o pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Únase conmigo en el versículo 7, que dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué lindo, hermanos, es de que podamos llegar delante de Dios y decir: Señor, solo en ti está mi confianza, solo en ti está mi esperanza. Por eso llegar ante su presencia y reconocer que fallamos,
que pecamos, pero con un sincero arrepentimiento. 8. Este varón que confía en el Señor, mire la recompensa. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos quieren ser de esos que confían y bendicen al Señor? Pero para llegar a confiar en el Señor, para llegar a disfrutar de esas bendiciones, antes debemos de reconocer y de examinar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? ¿Estamos viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos en esta tierra? ¿Estamos dispuestos a no confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, a no creer que alguien más nos puede ayudar y nos puede rescatar? Verso 9, si quiere subráyelo, apúntelo, que no se le olvide. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esa es una pregunta que el profeta Jeremías le hace al pueblo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Mira, hermano, muchas veces somos guiados por nuestra alma y nuestras emociones, y por eso es que no somos guiados muchas veces al verdadero arrepentimiento. Mire lo que sucede muchas veces cuando la Biblia habla acerca de engañoso es el corazón, que es perverso, y quién lo conocerá, es porque realmente ni nosotros mismos lo conocemos. Yo le puedo asegurar que muchas gentes dijeron hoy sí voy al culto, hoy hay Santa Cena, aunque sea la Santa Cena voy. Hoy hay gente que ha vuelto ritual la Santa Cena, hasta le pone fecha, cada cierta fecha ahí va a estar, y de ahí se desaparece, como quien dice: el que peca y resta empata, y ya se hizo la. Igual que cuando entregan el diezmo: ay, voy a dar porque así Dios me cuida mis finanzas. ¿Será que Dios quiere tus finanzas o quiere tu corazón? Yo creo que Dios quiere mi corazón, hermano. Y si mi corazón es de Jehová, voy a entregarle lo que es de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a esta reflexión básica. ¿Quién conocerá el corazón? No, Señor, hoy sí me arrepiento, mira. Máxime cuando está recibiendo la persona consecuencias de sus pecados, ¿verdad? O de sus faltas. Ay, ¿por qué estaré pobre si gasta más de lo que ingresa? Ay, Señor, ¿y por qué no prosperaré si no quiso ni trabajar ni estudiar? Es de la generación ni estudia ni trabaja. ¿Qué consecuencias va a tener? Ay, ¿y por qué estaré enfermo si no descansa, si no come bien, si come solo comida chatarra? Le van a venir consecuencias. Diga amén. Ay, Señor, ¿y será por qué no sentiré la presencia de Dios? ¿Y cuántas veces llegas delante de la presencia de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni uno mismo conoce muchas veces sus emociones, sus pensamientos. No le puede usted decir muchas veces a una persona: ay, te amo, y a la otra: ay, Tati también. Estoy hablando de los casados, ¿verdad? Usted ama de verdad a una persona, y hágale ganas. No puede estar en esa situación. Acuérdese que hace unos días prediqué acerca de la inconstancia, la gente que no persevera. Es inconstante en todos sus caminos. Ay, hoy sirvo a Dios. Ay, mejor no. Hoy voy a la iglesia. Ay, mejor no. Hoy leo la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Porque tienes que estar convencido de que te vas a arrepentir. Porque si no, solamente estás practicando una religión.
El arrepentimiento es una conversión. Diga conmigo, es una conversión. ¿Cómo sé que hay un verdadero arrepentimiento? Hay una conversión. Deje el impío su camino, deje el pecador lo que hace y vuelva a Jehová. Y el profeta le pregunta al pueblo, le pregunta a la tribu, el Espíritu Santo nos pregunta a nosotros: ¿quién conocerá a ese corazón engañoso? Y está la respuesta en el versículo 10, léalo. Dice el Señor: yo Jehová, que escudriño. Él no lo ve por fuera. ¿Cómo era por fuera el corazón de Judá? Duro, esculpido en el pecado, tremendo. Pero Jehová escudriña la mente y pruebo el corazón, dice, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Mire, hermano, ¿sabe cuál es la gloriosa bendición de un verdadero arrepentimiento? Que Dios ya no se acuerda más de nuestro pecado ni de nuestro pasado. Aún dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueran, ¿cómo? ¿De qué color? Rojos, ¿no? Negros, no. ¿Qué color eran? Como el carmesí. ¿Cómo los convierte el Señor? Blancos como la lana. Ya veo, por eso aquí la el real. Pero hermanos, muchas veces no llegamos sinceramente arrepentidos. ¿A cuántos muchas veces sabemos de que el Señor entiende? Hay un montón de gente abusando de la gracia el día de hoy, hermano. Es que es el tiempo de la gracia, Dios no condena. No, mira, si ya llevo tantos años y Dios no se da cuenta. Dios prueba la mente, escudriña, dice, se mete. Puedes aparentar muchas cosas por fuera, pero yo te quiero guiar por eso hasta la segunda capa, hermano, del arrepentimiento. ¿Podrás engañar a Dios? ¿Podrá engañar el hombre a Dios? ¿Será solamente de aparentar vivir en santidad? ¿O será realmente la vida de santidad la que agrada a Dios? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días. ¿Qué pasa con esta persona? Las dejará. Y en su postrimería será insensato. Qué doloroso es pensar que se puede engañar a Dios. Llegaron dos en tiempos apostólicos que tenían un terreno y lo vendieron, dice. Y se pusieron de acuerdo la parejita de esposos. ¿Cuánto lo vendimos? Tanto. ¿Pero cuánto le vas a dar a Dios? Tanto. ¿Estás de acuerdo? Sí, amén, gloria a Dios. Y la mitad nos la repartimos. Está bueno, ahí te compro tu vestidito y a vos te voy a comprar tu relojito. Está bien. Y llegaron con el siervo de Dios. Y la pregunta fue: ¿en cuánto vendieron? En tanto. Ahí cayó muerto. Primero el varón. Llegó la mujercita ahí despuesito. Mira, dijeron que vendieron un terreno. Sí, ¿en cuánto? En tanto. Ahorita, mira, los patojos que acaban de ir a dejar a tu marido te van a sacar a vos también. ¿Por qué? ¿Cuál fue el gran pecado, hermano? Engañar al siervo de Dios, engañar a los hermanos de la iglesia. ¿A quién se engaña? ¿A quién se engaña? A Dios, hermano. Igual es el pecado oculto. Igual es cuando no hay un sincero y genuino arrepentimiento. Y la consecuencia del pecado es muerte. Y muerte no solamente física, natural. Muerte de muchas cosas, hermano. Se te va la paz. Una persona que vive y convive con el pecado no puede tener paz. Una persona que está constantemente luchando con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, con querer
solicitar ahí cosas de Dios, pero tiene cosas en el mundo, hermanos, esa persona no vive en paz. Pero vuelve ahora en amistad con el Señor y tendrás paz. Trono de gloria, versículo 12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Hermano, yo le ruego que hoy venga sobre nosotros, sobre cada uno, sobre nuestra mente, nuestro corazón, y nos aferremos a ese manantial de aguas vivas. Que haya un sincero arrepentimiento, que antes de comer el pan y de beber de la copa nosotros podamos decir: Señor, contra ti he pecado, yo necesito tu salvación, tu sabiduría. ¿Cuántos creen que Dios nos puede liberar y nos puede sanar y nos puede restaurar? Y hermanos, Dios nos va a perdonar. Sigo insistiendo, la idea de que tú y yo entendamos el tema del arrepentimiento no es para juzgar a nadie, no es para señalar. ¿Quién podrá señalar a los escogidos? ¿Quién podrá juzgar a lo que está haciendo el hermano o la hermana? Pero la instrucción del Espíritu Santo es: tengamos cuidado. A Dios no se le puede engañar. Ese pecado que ya hiciste en tu corazón, que quieres grabar en tu mente y tu corazón, te puede llevar a algo que no conviene, a una muerte y a una muerte eterna. Por eso clama el versículo 14 y dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. A ver, léalo conmigo. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Podemos llegar ante la presencia de Dios y decir: Señor, sáname, sálvame, líbrame, perdóname. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Ahí ya se está ministrando el profeta, ¿verdad? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Termino en el 18. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo. Mire qué profeta, hermano. Y quebrántalos con doble quebrantamiento. Busque rápidamente el Salmo 50 y versículo 23. Aleluya. Salmo 50 y versículo 23, ¿ya lo tiene? Dice: el que sacrifica alabanza, ¿qué pasa? Me honra, dice una versión, o me honrará, ¿verdad? Y al que ordenare su camino, ¿qué pasa? Le mostraré la salvación de Dios. Entonces, importante, si vemos que Dios nos guía hacia el arrepentimiento, si vemos que Dios tiene que levantar a un profeta como Jeremías para hablarle a una tribu, para hablarle a un pueblo, para hablarle a gente delegada por Dios para alabar a Dios, igualmente el Salmo hoy nos recuerda: si el Señor ordena nuestro camino, Dios nos da de su salvación. Es necesario que en el arrepentimiento verdadero nuestro camino sea ordenado. No podemos decir que hemos sido o estamos buscando el arrepentimiento de Dios o de alguna persona o de alguna circunstancia si no ordenamos nuestro camino. Dile a tu vecino: el fruto del arrepentimiento es ordenar tu camino. No se puede pensar igual, no se puede hablar igual. Ya veniste arrepentido, ya llegaste a los pies de Cristo, ya quisiste hacer algo en tu vida. Mira, hermano, de verdad, yo creo que el mayor beneficiado del arrepentimiento es aquel que lo solicita delante de Dios o delante de alguien. Se va a ordenar el camino, se va a cambiar la circunstancia. No, perdóname, Señor, y sale a hacer lo mismo.
No, perdóname, hermanito, no, perdóname, mi amor, y va a hacer lo mismo. El significado de arrepentimiento viene de la palabra, griega metanoeo, que es arrepentimiento. Significa cambio de vida. No se debe de confundir con la palabra metanoia, que es cambio de mente. Pero sí hay un cambio de vida en el arrepentimiento. Se cambia respecto al pasado. Se hace una evaluación general de muchas cosas que antes se hacían. Hay una comprensión en un verdadero arrepentimiento de que se ha hecho mal y que la culpa personal, y se reconoce que se ha cometido una falta o un delito delante de Dios o delante de una persona. Yo me arrepiento, pero tú tuviste la culpa. No, yo me arrepiento, pero el diablo tiene la culpa. No, yo me arrepiento, pero mis papás tienen la culpa. Siempre queremos victimizarnos. Ay, es que yo no tuve tal cosa. Ay, es que a mí no me dijeron tal otra. Ay, es que Dios se olvidó de mí. Siempre jugamos muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, antes de llegar al arrepentimiento, el papel de víctima. Queremos justificar nuestras acciones. Hermanos, el verdadero arrepentimiento es reconocer: sí, yo he pecado, pero estoy dispuesto a enmendar ese error, a enmendar esa falta. Si hay arrepentimiento, se tendrá la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación, de dirección. Así se demuestra un verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7 y versículo 10 dice la Biblia: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Encontré una versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, que dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Mire pues, la pequeña gran diferencia es de que tú puedes tener y sentirte mal por alguna falta que cometes contra Dios, contra tu pareja, contra el jefe, contra tu familia. Algo hiciste que necesitas arrepentirte, o algo dejaste de hacer que necesita un arrepentimiento. Pero la circunstancia aquí es: hay gente que entra a una depresión, hermano, y muestra esa depresión con más pecado. Fíjese cuál es la necesidad del alma y de la mente y de los sentimientos de una persona. Mucha gente lucha con la depresión en lugar de arrepentirse. Literalmente, Dios quiere sanar las mentes y los corazones de todos, aún de su pueblo. Pero lo que pasa es de se empieza a justificar: ah, no, si yo tenía razón, y empieza a justificarse. Y entonces se olvida de la copa, se olvida del pan, se olvida de que el Espíritu Santo llega a decirnos: eso no se dice, eso no se hace. La palabra de Dios dice: ¿te acuerdas que aprendiste en el discipulado? ¿Te acuerdas que el pastor predicó? El chiste sí se acuerda, lo que no se acuerda es la palabra. Hay tristezas, hermanos, o hay situaciones en la vida de una persona que lo demuestran depresión. Y esa depresión, dice la Biblia, la tristeza de este mundo te lleva a la muerte. Hay gente que calma su depresión con el alcoholismo. Hay gente que calma su depresión con el sexo con otras personas. Hay gente que calma su depresión con poder, con riquezas, con fama, con títulos, con ministerios. Hermano, arrepiéntete. Dios nos da hoy la oportunidad de llegar y que el Espíritu Santo
nos confirme y nos afirme a nuestra mente y a nuestro corazón para salvación. El arrepentimiento, amada iglesia, es para darnos vida, para restaurarnos, para ordenar y encauzar nuestra vida a la vida que Dios quiere que vivamos, para que ya no tengamos tristeza ni estemos alejados de Dios. ¿Cuántos han sido libres porque han pedido perdón, hermano? Mira, hermano, qué bendición, hermano, llegar arrepentidos delante de Dios. Tal vez hubo alguien que te juzgó, tal vez alguien que te señaló, tal vez alguien que vio tu falta, pero Dios no ve tu pecado, no ve tu falta cuando hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Dios restaura todas las cosas, hermano. Dos ejemplos rapidito. Si usted los compara, hermano, para mí, desde mi punto de vista, Pedro, el apóstol, que negó a Jesús, que maldijo, hermano, hizo más cosas condenables para no ser ni discípulo, hermano, ¿sí o no? Negó a Jesús, maldijo, hizo un montón de cosas, se separó de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando oyó el gallo, llegó arrepentido y se acordó de la palabra de Dios. Y el otro hermano solo hizo un negocio, ¿o no? Uno llamado Judas dijo ahí: ¿dónde lo quieren? ¿Cómo lo quieren? 30 moneditas, barato. ¿Solo lo van a arrestar? Va, sí, va. Recibió el dinero, hizo el negocio. Cuando ya vio que lo iban a matar, se arrepintió, ¿sí o no? Pero ese arrepentimiento lo llevó a la salvación o lo llevó a la muerte. Lo llevó a la muerte, dése cuenta. Y Pedro se arrepintió y lo llevó a la vida y a la salvación. ¿Se da cuenta de las dos diferencias? ¿Estás tan endurecido que no quieres ver tu falta, tu actitud? Mateo 9:11, búsquelo. ¿Cuántos me están entendiendo el tema, hermanos? Mateo 9:11 al 13 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: ¿qué les dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos, hermano. Y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Únase conmigo en el siguiente versículo, versículo 3. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire qué mensaje el que nos da Jesús, hermano. Los religiosos, la gente que se cree muy ahí intocable o que no está en pecado, hermano, todos necesitamos llegar al arrepentimiento. Y por eso el mensaje de salvación: acércate a Cristo, cree en el Señor Jesucristo. Él puede ordenar tu camino, Él puede cambiar tu vida de pecado, de pasado. Pero si eres cristiano, como lo era Judá, una tribu elegida, hoy también es el día del arrepentimiento. Hoy puedes comer del pan y beber de la copa y decir: Señor, yo quiero quitar esta vana manera de vivir que me llega, que tengo. Hoy me voy a arrepentir de verdad. Mateo 5:21. Ya vimos que debemos de arrepentirnos delante de Dios, pero ¿qué tal esto, hermano? Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda.
¿Qué dice la palabra? El 24. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. 26, terminemos. Léalo recio. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y ahí se pone un poco más difícil la cosa, hermano, porque muchas veces hay que llegar a pedir con el hermano: mira, discúlpame, perdóname, te ofendí, te fallé. A veces el más próximo es el cónyuge, a veces el más próximo son nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, o los hijos a los padres. Una conducta, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente, muchos celebran fiestas, ¿verdad? O fechas. El Día de la Madre, y ahí sale aquel o aquella con el gran regalo. Los llevan a comer, ahí están los restaurantes, hermano. Y la mamá o el papá, lo único que quisieran es que hubiera un verdadero arrepentimiento de lo que hicieron o de lo que están haciendo, o del cambio de vida, de cambio de actitud, de lo que dicen, de lo que hacen los hijos. Qué mejor regalo que una cenita o un almuercito. A veces debemos de, antes de comer del pan y de beber de la copa, deberíamos de analizarlos y decir: yo no me enojé contra mi hermano, pero le tengo una envidia. Yo no me enojé contra mi hermano, y lástima que no soy Saúl, sino una lanza le tiro. Pero ¿vas a vivir así el resto de tus días? ¿O vas a poder hoy llegar ante los pies del Señor y decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero comer de la Santa Cena dignamente? Si me ayuda Walter, por favor. Primera de Corintios 11 dice: antes de comer del pan y de beber de la copa, examínese cada uno a sí mismo. Y hermanos, aprovechemos este tiempo. Dios no nos quiere en la cárcel. Dios no nos quiere en una vida eterna en el infierno. Dios no nos viene a señalar nuestro pecado, nuestro pasado o nuestra mala manera de vivir. Y si tiene que venir como el Espíritu Santo, como el profeta Jeremías, a decirnos: estás endureciendo tu corazón, estás en pecado y estás labrando con diamante ese pecado en tu corazón, a tal punto que te va a dejar de importar, a tal punto que te vas a alejar de Dios y de sus palabras y de su iglesia, a tal punto que te vas a morir en tus delitos y pecados. Es mejor que hoy entendamos el valor del arrepentimiento y cambiemos nuestra vida y nuestra conducta. Póngase de pie, cierra sus ojos, por favor, todos. Y el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y nos da de su salvación y de su misericordia. Amada iglesia, tómate este tiempo. Si entiendes el mensaje y si sabes que hay en ti algo que dejar, algo que cambiar, si incluso hubiera o hay pecado o hay iniquidad en tu vida, hoy es el día que el Espíritu Santo te aconseja, te guía al arrepentimiento. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Dice la palabra del Señor que Él escudriña la mente y el corazón. No podemos engañar a Jehová. Pero también dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado jamás será despreciado por el Señor. ¿Hay arrepentimiento en tu corazón? Pídele perdón a Dios. Toma este tiempo en el nombre de Jesús. Padre, nos humillamos delante de ti, Señor. Y Señor, te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestros pecados. Límpianos, Señor. Nos tomamos, Señor, de la poderosa sangre del Cordero que quita el pecado, Señor, del mundo. Y te suplicamos, Señor,
Te rogamos, Dios, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Queremos comer del pan y de beber de la copa dignamente. Queremos, Señor, tener tu vida. Queremos, Señor, ser esos árboles plantados junto a las aguas, que aún en tiempo de sequía, Señor, darán fruto. Queremos ser, Señor, esos árboles que estén siempre verdes, rebosantes con tu verdad, con tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, como decía el salmista, Señor, aún de los pecados que me son ocultos, Señor, que no acordamos, que ofendemos, Señor, que te fallamos, que desobedecemos, que no somos diligentes. Tu palabra enseña, Señor, que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado, Señor. Por eso te pedimos perdón. Te rogamos, Señor, ten misericordia. Perdona nuestros pecados delante de ti. Perdónanos, Señor. Y Padre, si hubiere alguna falta, si hubiere algún enojo, si hubiere algo, Señor, que tuviéramos contra algún hermano o que algún hermano tuviera contra nosotros, Padre, hoy nos arrepentimos, Señor, y te rogamos que nos des la oportunidad de solicitar, Señor, el perdón, la misericordia sobre aquella falta, sobre aquella persona, Señor. Pero que nuestra conducta, Señor, nuestra forma de vida demuestre un verdadero arrepentimiento, Padre. Que aquella persona a la cual ofendimos o le fallamos o le hicimos algún daño, Señor, pueda ver, Señor, con nuestro cambio de vida, así como tú ordena nuestros pasos, que hay un verdadero arrepentimiento, Señor, de nuestro corazón, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de conducirnos. Señor, que se cumpla tu palabra, que no se ponga este sol de este día sobre el enojo del hermano sobre su hermano. Señor, que queremos ser la iglesia verdadera, queremos ser la iglesia de tiempo final, Señor, en la cual nos ayudamos los unos a los otros, nos soportamos los unos a los otros, nos levantamos, Señor, si vemos que alguno cae. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, que sea restaurado el agravio, Señor, en las familias. Que se cumpla, Señor, tu palabra, que tú harás volver el corazón de los padres sobre los hijos, y nos demanda a nosotros como padres cambiar nuestra actitud. Y también, Señor, que se cumpla tu palabra, que también tú vuelvas el corazón de los hijos sobre los padres, y los hijos cambien su actitud, Señor. Sean padres naturales, Señor, o sean padres ministeriales, Señor, que nunca, Señor, sea el corazón de piedra o el corazón movido, Señor, a endurecerse, sino que siempre tengamos, Señor, de tu Espíritu Santo que nos guíe al arrepentimiento y a buscar la reconciliación, los unos con los otros, Señor, pero también contigo. Padre, santificamos los elementos, el pan, el vino, el jugo de uva, figura del cuerpo y de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Y como estudiábamos hoy, Señor, tú eres nuestro pastor, y en ti, Señor, somos tu pueblo, tu rebaño, tus hijos, herederos. Y nada nos puede separar, Señor, de esta misericordia, del poder de la resurrección y del poder de la sangre de Cristo. Gracias, Dios, por permitirnos celebrar esta noche, este día, arrepentidos, Señor, contigo, y arrepentidos, Señor, si ofendemos a alguien, creyendo, Señor, que tú restaurarás y tú nos darás vida eterna.
Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Tómate este tiempo, iglesia. Si quieres postrarte, si quieres sentarte, si quieres quedarte de pie con tus manos en alto, toma este tiempo. Entra en intimidad con Dios. Que el Señor guíe tu mente y tu corazón y seas guiado hacia el verdadero arrepentimiento. Dios puede transformar, Dios puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede darte vida. Dios te da su salvación y te da de su paz si vuelves en amistad con el Señor. Voy a invitar a los ancianos y a los hermanos y hermanas que están encargados de los elementos que tomen su lugar en el nombre de Jesús. Aleluya. Cámbiame, Señor, y hazme como tú. Cámbiame, Señor, con tu espíritu, con tu espíritu. Hazme como tú. Tú el alfarero, varón soy yo. Tómame y es mi oración. Tú el alfarero, varón soy por tu bondad, por tu misericordia, por guiarnos, Señor, a través de tu palabra, a través, Señor, de tu verdad. Inclinamos, Señor, nuestras cabezas, nuestros corazones, nos humillamos, Señor, delante de ti, arrepentidos, Señor, de cada uno de nuestros pecados, de nuestras faltas delante de ti. Te rogamos, Señor, que hoy podamos comer del pan y beber de la copa, y tú nos justifiques, nos vivifiques y nos limpies, Señor. Te damos gracias. Amén. Nuestro hermano David García aquí en el centro tiene el jugo de uva. Todos los demás ancianos, hermanos y hermanas tienen vino y el pan. Si estás listo en este bloque, te ruego que sigas las instrucciones de nuestros hermanos servidores. Si estás listo en el bloque del centro, igualmente te ruego que sigas las instrucciones de nuestros hermanos. Si ya estás listo acá, igualmente te invitamos a que pases. Y tú que estás en este lado, también sigue las instrucciones de nuestros servidores. Las personas que necesiten el jugo de uva, aquí en el centro, por favor, en el nombre de Jesús. Los hermanos de la alabanza, cuando tomen los elementos, pueden subir. Varón soy yo.
Padre, te damos gracias por el sacrificio hecho en la cruz por Jesucristo. Tú eres el pan de vida. Gracias, Señor, porque tu palabra enseña también que por la llaga de Cristo somos sanados. Él sufrió en la cruz y llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. La paga del pecado nuestro fue sobre Él. Y hoy, Señor, guíanos, muéstranos tu voluntad. Y aún, Señor, aquellas personas que necesiten sanidad, Señor, que al comer el pan dignamente puedan recibir de ti la salvación, el perdón y la sanidad. Te damos gracias, Padre. Amén. Comamos el pan. Gracias porque esa preciosa sangre borró todos nuestros pecados en la cruz. Y hoy podemos ser limpios, renovados, vivificados. Hoy, Jesús, tú nos vistes con tu amor. Tú que escudriñas la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Para ti no hay nada oculto. Tú, Señor, que pesas las intenciones antes que salgan de nuestra boca. Tú sabes, Señor, que necesitamos esta preciosa sangre en nuestras vidas. Límpianos, vivifícanos y ayúdanos, Señor, a vivir en paz contigo y en paz con nuestro prójimo. Vivifícanos, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad. Anhelamos tu venida. Y cada vez, Señor, que hacemos este precioso evento, anunciamos a todo el mundo que tú moriste, pero anunciamos, Señor, a los cielos de los cielos y a esta tierra que tú vives, que tú reinas, que tú eres nuestro Dios, y el poder de la resurrección nos hace gozar de la vida eterna contigo. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, y te damos gracias porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus hijos. Amén. Puedes beber de la copa. Aleluya. Alza tus manos y dale gracias a Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos vivificas, tú nos limpias. Y ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos y a vivir la vida que nos queda agradándote a ti, haciendo tu voluntad.